Desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia les damos la bienvenida el día de hoy a esta segunda videotransmisión del primer ciclo de socialización de resultados de los ganadores del programa de fomento a la investigación del año 2019. Nos alegra contar con su presencia y los invitamos a participar en el chat que tenemos disponible en este Facebook Live con sus inquietudes y comentarios. Nosotros se las transmitiremos al ponente al final de su presentación. Hoy nos acompaña el investigador Javier Ricardo Ardira. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la maestría en historia de la misma universidad. Su campo de estudio está centrado en libros impresos y bibliotecas durante el siglo XIX. Es descriptor documental y creador de metadatos para el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia y también es mediador docente e investigador para curaduría de la exposición temporal 1819, un año significativo en el Museo Nacional. Actualmente adelanta una investigación sobre lectores y donantes a la Biblioteca Nacional de Colombia entre 1846 y 1876. Su presentación de hoy se titula La Biblioteca Personal de José Manuel Grot Urquinaona de 1800 a 1878. Adelante, Javier, es un gusto para nosotros tenerte en esta transmisión y esperamos poder dialogar activamente contigo. Listo, buenas tardes, muchas gracias Pablo por la presentación y pues también un saludo a todos los que están escuchando o viendo esta presentación. Esta investigación que voy a presentar en este momento es el resultado de la convocatoria de estímulos a la investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en su vigencia 2019, como tú lo decías, con un proyecto sobre la biblioteca de José Manuel Grot, el catálogo de la biblioteca. Voy a hacer un pequeño, pues digamos como una pequeña advertencia. Parte de la ponencia que voy a presentar en este momento fue presentada el año pasado en el Congreso Colombiano de Historia de Armenia, el 19º Congreso Colombiano de Historia, donde presenté unos resultados parciales. O sea, estaba mirando las perspectivas, no fueron resultados finales. Y esta ponencia, esta de hoy, es el resultado final de esta investigación y pues la presentación de productos. Clara usted ha dicho que es un camino por seguir, que espero continúe en los próximos años o con un grupo o con investigadores distintos. Bueno, dicho eso, paso a mostrarles unas diapositivas que creé para esta presentación que sirven de apoyo y también, bueno, son muy útiles tanto para mí como para ustedes. Entonces las pongo ellas en este momento. Listo. Listo. Como decía, el proyecto se titula La Biblioteca Personal de José Manuel Grot, 1800-1879, del Programa de Estímulos a la Investigación del ICANN. No sería correcto empezar esta presentación sin hacer los respectivos agradecimientos. En primer lugar, al ICANN por haber financiado esta investigación con su proyecto de estímulos, que siempre es un privilegio para los estudiantes e investigadores jóvenes poder acceder a ellos. Agradezco la tutoría del profesor Guillermo Sosa, quien fue el tutor del proyecto por parte del ICANN. Estuve acompañándolo y dirigiéndolo con comentarios muy apropiados y dando ciertas directrices, y el profesor José Antonio Maya de la Universidad Nacional de Colombia, mi tutor de la investigación. Esto también necesita dar agradecimiento a la familia Palau Rivas, de los actuales custodios de la Biblioteca José Manuel Grot y su archivo privado, y al profesor Sergio Mejía Macía, quien me introdujo a la familia Rivas, y bueno, Palau Rivas, y que le agradezco muchísimo por eso. Entonces, ya empezando con esto, José Manuel Grot. José Manuel Grot es un personaje que es conocido para las personas que se han adentrado en el siglo XIX. Es un personaje que siempre brilla por su papel, ya sea como historiador, ya sea con su papel como polemista, ya sea su papel como pintor, y es un lugar común. Siempre que se quiere considerar las polémicas entre católicos y liberales, José Manuel Grot es un punto ineludible para entenderlas. Sin embargo, más allá de reescribir una nueva biografía sobre su historia, esta investigación buscó hacer algo un poco diferente, o sea, ver sus libros y la constelación bibliográfica que la acompañó. Las biografías de José Manuel Grot son múltiples y en cierto modo podríamos decir que están acabadas, o sea, aún hay cosas por decir, pero lo principal ya está dicho gracias a las investigaciones del profesor Gabriel Giraldo Jaramillo hacia 1957, la profesora Beatriz González y Marta Segura en 1991,
y en los años recientes el profesor Sergio Mejía Macía y el investigador, el profesor también Jiménez Ángel, Andrés Jiménez Ángel, quienes han trabajado el tema de su vida, de su obra. No voy a profundizar en cada uno de los aspectos de su vida, simplemente voy a dar un panorama general de por qué es interesante ver los libros de José Manuel Grot. Sabemos que José Manuel Grot nació entre 1800, nació el 25 de diciembre de 1800 y murió en mayo de 1878. O sea, es un personaje que vivió gran parte del siglo XIX, pero venía de una familia de aristocracia colonial. Y algo que se ha repetido mucho es su participación en la juventud en la logia masónica. Fue librepensador, cercano a Santander por intermedio de su tío Francisco Urquinaona, y en ese momento él confiesa haber leído numerosos libros como Bentham, de Studi Tracy, Fattel, Rousseau, entre otros, libros que él dijo, él decía eran de diferente mérito y pues con dañado jugo. Pero lo más interesante de este momento es ver cómo hacia 1832-34 él se convierte al catolicismo y desde ese momento va a figurar en la esfera pública como nunca antes hasta ese momento. O sea, es decir, hasta 1832 el papel de José Manuel Grot es realmente sutil, es realmente tenue en la arena pública, pues también porque era una persona muy joven, pero a partir de su conversión tenemos noticias de 1835 de una actividad muy prolífica en la escritura de defensa del catolicismo, una participación muy política, parcializada hacia la defensa de la iglesia. Entonces, si bien escribe desde 1835, el primer momento en el que él da un fuerte golpe polémico es 1848, cuando entra en polémica con el caucano Julio Arboleda sobre la expulsión de la Compañía de Jesús. Entonces, en este momento José Manuel Grot aparece en la arena pública muy fuerte, pero vale la pena preguntarse cómo aparece en esta arena pública. Es un hombre que hasta el momento no había tenido de ningún modo una educación formal. Él no asistió a un colegio, no asistió a una universidad, y lo que sabemos es que su educación fue dada por preceptores privados, principalmente su padre, su tío, pero también estudió con José María Triana, con Julián Torres, el papá de Torres Caicedo, también estudió principalmente pintura, con los referentes de la pintura del periodo tardío colonial, el pintor quiteño Mariano Hinojosa, que participó en la expedición botánica, y pues el pintor Pedro José Figueroa, descendiente del taller de los Figueroas. Es decir, es un hombre que tuvo una educación informal, principalmente enfocada en la pintura. Entonces, ¿cómo es posible que una persona como José Manuel Grot, con esta trayectoria, se convierta en un apologista en 1848? Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que lo permiten posicionarse como tal? Entonces, empezamos a leer la obra y nos dimos cuenta que es muy rica en la presentación bibliográfica. Desde muy temprano, desde 1848, su primer gran trabajo polémico, como he dicho, Grot hace alarde de un capital bibliográfico donde tiene unos títulos, podríamos decir hasta ese momento tal vez de circulación restringida, o tal vez, digamos, de únicos. ¿No? Eso tocaría mirarlo más a profundidad, más únicos en el panorama santafereño o inclusive colombiano. Pasan los años y Grot se convierte en un polemista totalmente aguerrido en los 50 en la escritura del periódico El Catolicismo, donde purifica, depura y mejora este arsenal bibliográfico que le acompañó. Y la mayor prueba de esto es que en 1865 Grot escribe una polémica contra de Ernesto Renan por un libro que él publicó llamado La vida de Jesús. En este libro, que causó muchísima polémica alrededor del mundo, inclusive la censura papal, Renan decía que Jesús era un personaje histórico como cualquier otro y que podía estudiarse como tal. José Manuel Grot, como un polemista ya consolidado, se defiende la figura de Jesucristo y escribe una polémica que fue considerada por muchos, inclusive por uno de los escritores católicos más importantes del siglo XIX, Auguste Nicolas, como una de las polémicas, uno de los escritos más sólidos para defender a Renan, para defender la religión de Renan. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo este hombre, nuevamente vuelve la pregunta, cómo este hombre, sin una formación teológica formal, sin una educación universitaria, consigue estos triunfos? Y finalmente, en los años 70, los últimos años de su vida, entra en polémica con un ministro protestante estadounidense de tipo presbiteriano y entra en una polémica de gran calado donde los lectores terminan por parcializarse hacia el lado de José Manuel Grot.
Esto como para mostrar un panorama grande, ¿por qué los libros son importantes? Entonces, aquí viene la pregunta principal, el elemento problema de la investigación es cómo un hombre sin educación universitaria o teológica formal logra constituirse como uno de los más importantes polemistas católicos durante la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Y esta pregunta le hemos dado una respuesta a partir de su biblioteca. El objetivo de esta investigación fue identificar los elementos bibliográficos que componían la biblioteca personal de José Manuel Grot. ¿Por qué los elementos bibliográficos? Las razones que he dado, desde 1848 hasta el año 1876, la última publicación antes de su muerte, Grot mostró que era una autoridad bibliográfica y asimismo lo reconocieron sus connacionales y coetáneos. De eso es evidencia una nota necrológica que escribió Florentino Vesga, refiriéndose al erudito señor Grot, al conocedor señor Grot y al bibliófilo señor Grot. Entonces, aquí las herramientas más pertinentes para este tipo de análisis vienen de la historia del libro, las bibliotecas y los catálogos. Tomo una cita de Frédéric Perrier, que es uno de los referentes que he utilizado para esta investigación, y en esta parte donde él dice la idealización de los objetos de investigación, cuando se trata de historia del abstracto y de la creación, historia de las ideas, historia del arte, lleva con frecuencia a creer que los fundamentos materiales podrían mancillar de algún modo el mundo de las ideas. Sin embargo, el texto no puede ser comprendido como una entidad abstracta, puesto que solamente puede ser visto y leído a través de un soporte, una interfaz, cuyas condiciones materiales de funcionamiento, incluso en el plano económico y financiero, influyen profundamente en su contenido mismo y enmarcan su potencial de recepción. Esta cita me parece sumamente pertinente porque las biografías de Grod y el modo inclusive como hoy en día se le ha entendido, se le ve como un polemista, como el polemista católico, pero no nos hemos realmente cuestionado cómo logra eso, cómo el polemista se constituye. Y esta pregunta no solamente vale para Grot, vale también para numerosos intelectuales de la historia colombiana o inclusive la historia de educación, o sea, ¿qué es lo que se lee? ¿Cuáles son los conocimientos que se transmiten? Y aquí el elemento material es fundamental. Por eso la cuestión de los catálogos y las bibliotecas es de suma pertinencia. No simplemente quedarnos en que Grot leyó a Vattel, a Bentham y a de Study Tracy, sino que cuando nos adentramos en los elementos materiales y formales de la historia del libro, nos damos cuenta que tenemos muchas más herramientas que inclusive están entre las páginas de unos libros a modo de notas marginales o comentarios o préstamos o marcas de ex libris, pero no me voy a adelantar y más adelante hablaré de eso. Entonces, claro, cuando uno se pregunta por la biblioteca de un intelectual, el camino más usual y muchas veces más fructífero es remitirse a su causa mortuoria. Las causas mortuorias, pues desde las investigaciones pioneras a principios del siglo XX sobre la historia del libro, se han erigido como las fuentes más ricas para entender la historia de las bibliotecas y los catálogos. De esto es totalmente elocuente el trabajo muy temprano del profesor Daniel Mognet sobre las bibliotecas del antiguo régimen en Francia. Entonces, los catálogos que se constituyen en los inventarios de causas mortuorias han sido muy ricos y de hecho es el insumo que han utilizado muchos de nuestros historiadores colombianos para levantar algunas bibliotecas. Valga el caso la Biblioteca de Santander o inclusive la Biblioteca del Arzobispo Fernando Arias de Ugarte. Entonces, el camino que yo seguí, siguiendo estos referentes y también algunos referentes internacionales, fue dirigirme a la causa mortuoria de José Manuel Grot. Esta causa mortuoria se encuentra en el Archivo General de la Nación, en la sección de notarías, y es una causa mortuoria compartida con su esposa Petronila Cabrera de Grot. Entonces, fue levantada en junio de 1880 y como parte de la mortuoria se hizo un inventario de los bienes del matrimonio, bienes muebles y bienes inmuebles. Y aquí en esta imagen que tenemos acá se ve que el primero de los bienes muebles enlistados es una biblioteca de 183 volúmenes a 40 centavos cada uno, que son 73 pesos en total. Es decir, tenemos la primera noción de la biblioteca José Manuel Grot es un conjunto de al menos 183 volúmenes. Esto, digamos, entra para eso es necesario entender también un poquito el lenguaje de la bibliotecología y la archivística. Y aquí la cuestión del volumen y el título y el tomo va a ser un poco, digamos, un punto que hay que trabajar, porque necesariamente 183 volúmenes no nos hablan de 183 títulos, ni tampoco 183 tomos. Entonces, esta primera evidencia de que Grot tenía una biblioteca constituida es elocuente para decir que tenía una cierta cantidad de títulos de cierta consideración, pero nos permite más preguntas que respuestas.
no nos dice realmente cuáles eran los títulos, no nos permite saber cómo los adquirió, pero sí, sí fue un inicio para saber, bueno, qué hay más allá. El segundo lugar, digamos, para mirar cómo se constituyó esta biblioteca fue acercarnos al archivo privado de José Manuel Grot. Entonces, en el archivo privado de José Manuel Grot, ese archivo hoy en día bajo la custodia, está en custodia de la familia Palau Rivas, que son descendientes de José Manuel Grot, son sus tatarabuelos, él es más o menos su tatarabuelo. Aquí un poco de genealogía: José Manuel Grot tiene una hija con su esposa Petronila Cabrera, su esposa Rosa Rivas. Rosa Grot se casa con Medardo Rivas. Ella y Medardo Rivas tienen a José María Rivas Grot. José María Rivas Grot se casa con la condesa Francesca Sacconi, quien tiene a José Manuel Rivas Sacconi. José Manuel Rivas Sacconi, eminente humanista pues, literato del siglo XX colombiano, quien muere sin descendencia, y esta gran colección de libros que había pasado desde Grot hasta Rivas Sacconi pasa a sus sobrinos. Los sobrinos de Rivas Sacconi son los actuales propietarios de esta biblioteca, y con una enorme gentileza y prodigalidad me permitieron acceder a su contenido. Entonces, mi primera búsqueda en este sentido fue buscar algún tipo de inventario manuscrito que Grot haya levantado sobre su biblioteca, o que la familia haya levantado sobre la biblioteca. Nuevamente, no tuve ningún tipo de éxito. Lo único que había era una copia de la causa mortuoria donde se repetían los 183 volúmenes. Pero esta biblioteca Rivas Sacconi, como tal, tiene unos acervos bibliográficos acumulados, y eran de acumulación familiar. Cuando empecé a ver algunos libros, algunos de ellos ya reconocidos por Sergio Mejía, muchos de ellos tenían anotaciones manuscritas de José Manuel Grot, anotaciones estampadas de su puño y letra, ex libris y otro tipo de notas marginales. Entonces aquí ya llegó un sentido diferente a cómo poder recomponer esta biblioteca, cómo poder depurarla del conjunto. Y aquí tocó seguir una metodología muy particular para poder depurar este fondo entre muchos otros fondos que se hallaban mezclados pues, por el tiempo. Entonces, esta imagen que ustedes ven ahí es la biblioteca hoy en día como está, después de su depuración. Únicamente se depuró el fondo José Manuel Grot, porque la biblioteca supera los 7.000 volúmenes, y bueno, era un trabajo un poco que excedía los límites de esta investigación. Entonces, ¿cuál fue la metodología que seguí para reconstruir esta biblioteca? En primer lugar, fue identificar los ex libris. Los ex libris son estas marcas de propiedad que el propietario de un ejemplar estampa, ya sea sobre la portada, ya sea con un sello, de modo manuscrito o de otro modo. Y en esta biblioteca Rivas Sacconi tenemos numerosos ejemplares que portan ex libris que indudablemente pertenecieron a José Manuel Grot, que marcó con su puño y letra. Ahora más adelante daré algunos ejemplos, algunas imágenes de ellos para que se entienda a qué me refiero. En segundo lugar, tenemos algunas anotaciones marginales. Con anotaciones marginales me refiero a escritura manuscrita de puño y letra de José Manuel Grot, donde estas las hemos dividido en tres tipos de anotación. Anotaciones de tipo intratextual, es decir, anotaciones que se refieren al contenido del libro, es decir, que comentan los pasajes de un libro o entran en diálogo con el autor. Un segundo tipo de anotaciones marginales son anotaciones de tipo intertextual, es decir, que relacionan con otros títulos, otros títulos que mencionan otros autores, que mencionan otros títulos que Grot leyó o al menos o poseyó, eso no lo sabemos. Y el tercer tipo de anotaciones que tenemos son anotaciones de tipo extratextual, es decir, que hablan del presente de Grot o que se refieren a otro tipo de elementos contextuales que el lector pensó y creyó pertinentes al momento de realizar su lectura. Con estos dos elementos, ex libris y anotaciones marginales, pudimos identificar los ejemplares originales que se encuentran en la biblioteca José Manuel Grot, en la biblioteca Rivas Sacconi, que pertenecieron a José Manuel Grot. Pero además de esto, estaba el archivo personal de José Manuel Grot, que también se conserva en la biblioteca Rivas Sacconi, que compete correspondencia, algunos carnes de notas, cuadernos, registros de préstamos, inventarios, libros de cuentas, en los cuales José Manuel Grot también anotó libros que vendió, libros que prestó, libros que leyó y comentó,
y que excedían los que hoy en día se encuentran en la biblioteca Rivas Saconi. Entonces, aquí ya tenemos, empieza a complejizarse un poco el escenario, porque descubrimos que hay más libros que Groth leyó o poseyó que no se encuentran en la biblioteca Rivas Saconi, es decir, la colección no está completa. Además de eso, tenemos el testimonio, como lo dije al principio, José Manuel Groth es una figura reconocida en las letras, y muchas personas han hablado de los libros que tenía. Entre los primeros tenemos el profesor Giraldo Jaramillo, Gabriel Giraldo Jaramillo, quien mencionó algunos de los libros que tenía Groth y que él mismo vio en la biblioteca de José Manuel Rivas Saconi en los años 50. Asimismo, otros libros que mencionó Sergio Mejía, que son las autoridades en el tema. Entonces, con estos elementos ya empezamos a construir un inventario de los libros posibles. Este inventario fue el insumo para construir el catálogo de la biblioteca. Entonces, aquí ya pongo algunos ejemplos de los elementos a los que me refiero con ex libris. Digamos, ustedes ven aquí en la primera fotografía el ex libris de José Manuel Groth. Esta es la letra de José Manuel Groth, es manuscrita y estampada a su puño y letra. Casi siempre el ex libris tiene esa fórmula, José M. Groth, en algunas ocasiones J.M. Groth, y en las menos, José Manuel Groth completo. En segundo lugar, las anotaciones marginales. Aquí vemos una anotación donde él está comentando una nota del traductor y simplemente está comentando, además de esto, las epístolas de San Pedro, el capítulo segundo, el versículo 19. Es decir, esta es una nota de tipo intertextual, donde nos está hablando que José Manuel Groth está comparando este texto con la Biblia, con el ejemplar de la Biblia que él poseía posiblemente. Y aquí en esa tercera imagen tenemos en las partes del archivo privado que eran elocuentes para la historia del catálogo de la biblioteca José Manuel Groth, y tenemos numerosos registros de préstamo de un modo un poco desordenado. Entonces, digamos, ustedes ven acá, es el 17 de junio a las 11 del año, bueno, hubo un temblor, esto no es necesario, pero abajo dice Rafael Pombo tiene el tomo segundo del Palomino, mayo de 1873. Son diferentes tipos de evidencias que nos permiten decir cómo la biblioteca se constituyó y cuáles elementos son indubitablemente pertenecientes a la biblioteca. Entonces, aquí para hablar un poco del archivo privado, de esta última imagen que les mostré, el archivo privado, como les decía, también se mantiene en custodia de los descendientes. Ha sido un espacio destinado para los documentos familiares, entre los cuales están diferenciados los fondos mencionados, José Manuel Rivas Saconi, Medardo Rivas, Ricardo Rivas, entre otros. Y la parte que compete a José Manuel Groth contiene 366 unidades documentales, entre manuscritos, correspondencia, recortes de prensa, y 57 piezas gráficas, entre óleos, acuarelas, miniaturas, dibujos, litografías, muy interesantes para la historia del arte colombiano. Si se considera que José Manuel Groth fue uno de los pintores más importantes del siglo XIX en su momento y que, bueno, se le ha considerado padre de numerosas escuelas como la costumbrista que se ha mencionado. Entonces, la relación con la biblioteca es este tipo de anotaciones de préstamos, de carnes de notas y libros de cuentas que nos hablan de los libros más allá del libro mismo. Pero cuando uno se remite a la bibliografía personal de José Manuel Groth, también se da cuenta de un lector y posiblemente un propietario que no está plasmado ni en los libros originales ni en el archivo. Entonces, la historiografía, nuevamente agradezco muchísimo a ella porque me ha permitido pararme sobre sus hombros para ver un poco más alto, como dice la bella metáfora, y es Antanas Quimsa desde 1950 hizo una bibliografía de José Manuel Groth, donde él enlistó los títulos desde 1800, él enlistó desde 1839 hasta el año 1876. Marta Segura y Beatriz González hicieron una nueva bibliografía donde añadieron algunas reimpresiones, pero sin lugar a dudas la más completa hasta el momento es la que Sergio Mejía publicó en el año 2009, donde enlista 225 piezas de bibliografía. Esta investigación, por su parte, logró identificar, además de las 225, 12 piezas nuevas dispuestas, digamos, en periódicos, principalmente el Catolicismo y el Periódico del Día, donde vemos al escritor José Manuel Groth, al polemista, pero un polemista que prolíficamente referenciaba escritores, prolíficamente referenciaba títulos y que nos permite ver cómo hay todo un mundo bibliográfico que se posicionó y del cual ni la biblioteca, ni la mortoria, ni el archivo personal son suficientes. Entonces aquí esta triangulación de elementos fue la que permitió construir el inventario de los libros y al final construir el catálogo.
Entonces, a partir de esto podemos ver cuál es la composición del catálogo de la biblioteca, que fue el proyecto finalmente entregado. Y aquí ya viene un poco a modo de resumen y es, sabemos que las fuentes de identificación, que 212 títulos en 307 volúmenes, si estuvieran completos, pertenecen a José Manuel Grotto. Hoy en día en la biblioteca de Rivasaconi se conservan 230 volúmenes, es decir, un 39%, un 36% de la biblioteca. Hay además en la biblioteca Rivasaconi ejemplares que fueron identificados a partir del archivo personal, como decía, los carnes de nota, los documentos de préstamos. De estos fueron únicamente 6 títulos, que si estuvieran completos los títulos, compondrían 10 volúmenes, pero en la biblioteca Rivasaconi únicamente se conservan 8. Asimismo, pues bueno, hubo otros elementos identificados por la bibliografía personal, como decía que en la biblioteca Rivasaconi se encuentran 6 de ellos en 19 volúmenes. 19 volúmenes si están completos, 16 en la Rivasaconi. También hubo ejemplares identificados por las notas intertextuales, las que mencionaba, las notas marginales que mencionan otros libros, que competen 5 títulos en 6 volúmenes de Rivasaconi, pero 7 si fuera idealmente completa. Y finalmente hay ejemplares que fueron atribuidos, es decir, ejemplares que la tradición familiar decía, este perteneció a José Manuel Grot porque estaba junto a otros, o bueno, porque hay algunas marcas de lectura, entre otros. De estos únicamente hay 8 títulos en 10 volúmenes, todos estos en la biblioteca Rivasaconi, que nos permite decir que totalmente identificados ejemplares de la biblioteca de José Manuel Grot son 137 títulos en 354 volúmenes. Hoy en día en la Rivasaconi hay 270 volúmenes. Si volvemos nuevamente a la mortoria de 1880, que hablaba de una biblioteca en 183 volúmenes, aquí vemos que se excede en casi 100, bueno, más o menos como en 87 volúmenes. Esto nos lleva a varias preguntas. En primer lugar, ¿es posible que la biblioteca se haya reconstituido con el tiempo? Es decir, que los descendientes de José Manuel Grot hayan hecho un esfuerzo, como lo creemos, para nuevamente recomponer la biblioteca y hayan comprado libros que José Manuel Grot haya vendido o se hayan perdido o refundido. En ese caso. En el caso que la biblioteca que la mortoria se refiriera a 183 volúmenes, aquí vemos que faltarían, estaría cercana a este número de 137, pero nuevamente nos dice que no es, que no está completa, o sea, que la biblioteca Rivasaconi no tiene la colección completa y que este número de 183 que hablaba la mortoria es mucho menor de lo que realmente podría ser. Aquí nuevamente nos salimos de la biblioteca Rivasaconi y vemos lo que sería la construcción de la biblioteca un poco ampliada, la composición del catálogo de la biblioteca en base a lo que Grot realmente leyó. Entonces tenemos ejemplares que fueron identificados por documentos de archivo, 57 títulos en 106 volúmenes, ejemplares identificados por la bibliografía personal, es decir, todo lo que Grot escribió en sus años activos, que fueron 119 títulos en 286 volúmenes, y los ejemplares identificados por notas intertextuales, es decir, nuevamente las notas marginales, fueron únicamente 2. Esto nos dice que el total de ejemplares que no conserva la biblioteca Rivasaconi son 178, en aproximadamente, si estuvieran completas, 394 volúmenes. Si sumamos estos dos números, estos dos totales, nos da que un gran total es que lo más posible y lo que tenemos, o sea, tenemos ciertamente verificado y corroborado por medio de la historiografía y por medio de las evidencias que he mencionado, es que Grot tenía una biblioteca de al menos 315 títulos. Si la biblioteca hubiera estado completa, es decir, con todos sus tomos, con todos sus volúmenes, llegaría a 748 volúmenes. Hoy en día de esto se conservan únicamente los mismos 270 volúmenes que están en la biblioteca Rivasaconi. Esto relativiza enormemente el número que se presentó en la mortoria de 183 volúmenes. Esto nos da un total de lo que es la biblioteca de José Manuel Grotto. Aquí es bien importante decir que la ausencia de un catálogo o inventario que haya levantado Grotto, ya sea en vida o que la causa mortoria hubiera sido más detallada, nos permitió ir por un camino totalmente insospechado y mucho más rico. O sea, aquí sabemos qué fue lo que Grot realmente leyó. Entonces aquí no simplemente estamos hablando de la posesión de los libros, no simplemente, como pasaba muchas veces, que pasa inclusive hoy en día, que la tradición familiar lega unos libros que no se leen o
el contexto dona unos libros al propietario que él no lee, sino que aquí estamos hablando de libros que Groth efectivamente leyó y muchos de ellos comentó y publicó su contenido en polémicas públicas. Aquí este catálogo tiene una nueva connotación porque nos habla de lecturas que fueron aprendidas en un contexto de pugna, como fue el siglo XIX en Colombia. Aquí ya para mirar un poco el catálogo a vista general, y es evidente que por ser un polemista, la mayor parte de la biblioteca compete elementos de religión, compete elementos de, ya sea de polémica, de exposición de padres, tiene Biblias, tiene además libros de devoción. Esto no es una novedad, no, era de esperarse. Asimismo, también la biblioteca tiene una gran cantidad de libros de historia. Como sabemos, Groth también fue historiador, tiene una de las obras que se consideran canónicas del siglo XIX, que es la Historia Eclesiástica y Civil, sobre la cual han hablado extensamente Sergio Mejía, el profesor Jiménez Ángel. Pero además también tenemos la parte de literatura. Groth, como se sabe, también fue un literato, escribió numerosos cuadros de costumbres. Su biblioteca, como se ve, le da un poco la espalda a la ciencia del siglo XIX. Es muy reducido el tamaño que tiene en cuanto a obras de física, obras de astronomía, obras de medicina. Lo único, tenemos unos pocos elementos de obras de geografía, principalmente manuales escolares. Si miramos la procedencia de los títulos, vemos que la mayoría de los libros procedían de París. Esto no es tampoco una sorpresa, teniendo en cuenta pues, el lugar que era París en el siglo XIX, lo cual ya ha sido ampliamente trabajado por el profesor Carlos Marichal de París como este centro intelectual, además centro de difusión de bibliográfica, también trabajado por el profesor Martín Lyon. Pero además vemos que los que vienen en segundo lugar son obras publicadas en Madrid y Barcelona. Y bueno, y además de Bogotá. Sin embargo, Bogotá aparece como minoritaria en relación a los libros europeos, bueno, que los superarían ampliamente. Es decir, tenemos también una biblioteca principalmente de adquisición europea, posiblemente de elementos importados, o sea, con seguridad. En cuanto al lenguaje, la biblioteca tiene una mayoría de obras en español, de diferentes tipos, pero tiene también un porcentaje considerable de obras en francés, lengua en la cual Groth tenía ciertas competencias, las cuales adquirió desde los años 20 por la educación que recibió de su tío Francisco Urquinaona. La minoría de inglés y latín es realmente únicamente para mencionar por protocolo, pero es realmente reducido y no tenemos noticia de que Groth las hubiera leído a profundidad. Él la cita, sin lugar a dudas, pero Groth no sabemos si tenía la competencia suficiente para leer en inglés y que esta sea la razón por la cual su biblioteca es tan reducida en esta lengua. Un elemento de suma interés es el año de publicación de las obras. Si se mira este cuarto cuadro, se ve que la mayoría de las obras, más del 75% de las obras, fueron publicadas en el siglo XIX, a partir de 1801, hasta el año de su muerte. Una minoría es publicada en el siglo XVIII y una parte realmente muy reducida es en el siglo XVII. Esto nos habla de una biblioteca que es una biblioteca de vanguardia, es una biblioteca de uso del escritor que nos muestra títulos que no son títulos obsoletos, como se puede pensar que cuando se conoce un polemista o un apologista católico va a remitirse irremediblemente a los libros de patrística o únicamente a los libros de teología antigua, sino que Groth está movilizando bibliografía muy moderna, principalmente venida de Europa, de polemistas como Auguste Nicolas, ya mencionado, como Vicente de la Fuente, como Eizaguirre, pero también muchos polemistas franceses como el Abad Gomé, entre otros. Sobre esto, el profesor Gilberto Loaiza, en su libro Poder Letrado, nos ha hablado de la Biblioteca Católica, que tiene una gran cercanía con con la Biblioteca de José Manuel Groth. Si uno las compara, hay muchos títulos que se encuentran en ambos, pero sin lugar a dudas hay muchos títulos que se sobrepasan. Como se ha mostrado pues, a partir de esta exposición y se ve en el catálogo, esta biblioteca es una biblioteca apropiada. No son simplemente los títulos más nombrados, sino que es una biblioteca que nos muestra una constelación de libros que posiblemente también cambiaron con el tiempo. Aquí ya viene un cuestionamiento y es, bueno, si la biblioteca cambió con el tiempo, ¿cómo sabemos que Groth la adquirió? ¿Cuáles evidencias tenemos para saber cómo fue cambiando su composición en el tiempo? Lastimosamente tenemos muy pocas evidencias para eso. Tenemos algunos casos muy reducidos donde sabemos que Groth efectivamente compró un libro en 1873 como este de Política reducida de las propias palabras de la Sagrada Escritura de Bossuet, que sabemos que compró a Julián Trujillo en 1873. Estos casos son muy reducidos y realmente son minoritarios.
Groth compró libros de segunda mano, como está visto acá. También hubo libros que dio de canje. Este libro de la Iglesia y su autoridad y sus instituciones en la Orden de los Jesuitas, lo dio por canje a partir de uno con la Compañía de Jesús, eso lo sabemos. Además está escrito en una nota de adquisición en la portada del ejemplar. También tenemos libros de regalo. Este tercer ejemplo es un ejemplar de la historia de la literatura de José María Vergara y Vergara, donde él escribe con una nota ex dono autoris a mi buen maestro y amigo José Manuel Groth, el autor. Es decir, Groth también recibió libros en regalo. Y en cuarto lugar tenemos libros que venían de herencia familiar. Estos libros vienen de su tío, Francisco Urquinaona, principalmente, y de su madre, Francisca Urquinaona. Aquí vale la pena recordar que la biblioteca de Groth, visto, era una biblioteca principalmente de vanguardia del siglo XIX. Es decir, es muy reducido el espacio para tener una gran biblioteca de tradición familiar, de tipo inglés o francés, o inclusive con la familia de los Cuervo, donde no hay una gran biblioteca acumulada a través de las generaciones. En el caso de Groth es muy poco probable que esto haya sucedido, porque son algunos títulos, no suman más de 10, los que tuvieron ex libris o de su madre o su tío. No hay ninguno de su padre, y esto nos permite cuestionar si a partir de la política de restauración monárquica en la década de los años de 1810, es posible que la familia los bienes familiares hayan sido secuestrados, como se sabe, que el padre de Groth, Primo Groth, fue a cárcel después de los juicios pertinentes por la política de restauración. Es posible que estos libros se hayan perdido. No tenemos más prueba que la inferencia. Entonces aquí viene también un elemento a tener en cuenta, y es aquí tomando a Christian Jacob en 1986, cuando él dice: el poder de las bibliotecas reside finalmente en su rol crucial en la transmisión de la cultura y los saberes. Las bibliotecas son tanto los lugares de continuidad como la ruptura de la tradición. La vocación universalista de la Biblioteca de Alejandría es indisociable de la realidad de las elecciones, los procesos de selección y recapitulación del conocimiento. La historia de las bibliotecas es así la historia de una sociedad, de las instancias de poder y de un medio intelectual de transmisión. Esto es supremamente elocuente para el caso colombiano, donde cuando analizamos el siglo XIX, especialmente, aunque seguramente si analizáramos también el siglo XX y los siglos del XVIII y para atrás, veríamos que no simplemente tenemos líneas de tendencia donde los autores se inscriben de mayor o menor medida, sino que los libros y las bibliotecas nos permiten ver cómo autores, cómo elementos bibliográficos realmente fueron utilizados, movilizados o rechazados en una polémica. O sea, complejiza muchísimo el modo en que hemos entendido la relación intelectual en el siglo XIX para el caso de Groth, simplemente como un polemista católico conservador. Cuando vemos que en su biblioteca, una biblioteca que también fue de un maestro, tenía una gran cantidad de libros para la venta. ¿Qué tipo de manuales vende el polemista? ¿Qué tipo de manuales recomienda a sus alumnos? ¿Qué tipo de manuales tiene el pintor? Y aquí el libro tiene otra connotación y nos habla, como dice Jacob muy bien, tanto de las tradiciones de lo que se leía como las elecciones. Como dije al principio de la conferencia, Groth se ha conocido como una persona que fue librepensadora y masona en su juventud, y estos elementos no están en su biblioteca, ni en su biblioteca física, pero tenemos algunos referentes, tanto en su nota autobiográfica, publicada en 1873 por Miguel Antonio Caro, casi, donde él menciona algunos títulos que leyó en su juventud, pero también tenemos algunas menciones que hizo a lo largo de su producción de autores como Voltaire, como Rousseau, Bentham, entre otros. Entonces aquí también tenemos cuáles son estas constelaciones que se enfrentan, que se ocultan, que se eclipsan unas a otras. Entonces voy aquí a hacer un muy sucinto en algunas de estas facetas iniciales que se han hablado de Groth y verlas como a la luz de los libros tienen una nueva connotación. Y aquí tenemos en la biblioteca del apologista, que es la faceta más conocida de Groth, pues la biblioteca está, como decía, está constituida principalmente por libros de polémica. Tenemos, además de la edición de la Biblia, que indiscutiblemente era la Biblia, el libro de cabecera, el ejemplar de cabecera, se encuentran grandes diccionarios de teología, tenemos además historia de la iglesia, tenemos vidas de santos, y las que se posicionan como las más importantes son las mencionadas acá, la historia de la iglesia del barón Henriot y el diccionario de teología de Verger. Estos acompañados de otros títulos muy importantes como Auguste Nicolas, pero que fueron la batería que le permitió al polemista actuar en contra tanto de los detractores nacionales como de los detractores internacionales.
claro, tenemos los libros del artista. O sea, se ha dicho que Grodd aprendió, como les decía a ustedes, eh, por pintores de la expedición botánica, como Mariano Hinojosa, o por la tradición colonial en Pedro José Figueroa. Pero hacia 1843-42, José Manuel Grodd escribe un artículo de polémica con los maestros del Colegio de la Merced, donde dice: actualmente mis maestros son Da Vinci, son Mengs y otros tantos libros. Aquí ver la biblioteca del pintor tiene otra connotación totalmente distinta, especialmente cuando tomamos en consideración que la Academia de Bellas Artes en Colombia se constituyó en 1886. Aquí las bibliotecas de los pintores tienen elementos totalmente elocuentes para ver qué era lo que se enseñaba, los elementos de perspectiva, de pintura, de expresión. Y aquí tengo una imagen bellísima de un grabado en un libro de posesión de Grodd, el libro de El hombre feliz de Almeida, donde tenemos este grabado iluminado posiblemente por el pincel de Grodd. Esto no lo sabemos, es una atribución, pero sabemos que Grodd, hasta muy entrado en años, siguió practicando la pintura. Bueno, y además de los libros del historiador, como el historiador que fue, Grodd se jacta en el prospecto a su obra de la historia eclesiástica y civil de que su obra está basada principalmente en documentos originales. Sin embargo, además de estos documentos originales que él cita, menciona, y muchos de ellos los consultó en archivos privados o en la donación que hizo Pineda a la Biblioteca Nacional, también Grodd tenía en su biblioteca algunos libros fundamentales, como la Historia Universal, tanto del Conde Segú como de César Cantú, pero también tenía el nuevo diccionario histórico de francés y un libro que para él fue supremamente importante, que fue La Reforma Protestante, escrito por William Cobbett. Eran libros que él utilizó durante toda su polémica y que se convirtieron como lugares comunes para sus refutaciones y sus confrontaciones. Aquí ya voy a hacer una pequeña, digamos, un poco resumen de cuáles son los productos que entregué en esta investigación que están a disposición de los investigadores y que es posible que permitan enriquecer muchísimas investigaciones futuras. En primer lugar, está el catálogo de la biblioteca. El catálogo de la Biblioteca Personal de José Manuel Grodd está disponible a los interesados, está en el ICANN como parte de este producto entregado, pero como se habló a través de esta presentación, es un catálogo que si bien se construyó a partir de fuentes de un modo muy riguroso, también se construyó a partir de indicios. Y es posible que de aquí a 4, 10 o 20 años aparezcan algunos libros marcados con exlibris personales de José Manuel Grodd que no están en este catálogo. Es una de las falencias, pero lo que es cierto es que esta investigación logró recopilar, depurar y presentar al menos lo que sería el corpus principal de esa gran biblioteca. En este momento voy a cambiar mi pantalla para presentarles el catálogo de la biblioteca. Listo. Entonces aquí ya se ve el catálogo de la biblioteca, el catálogo de la biblioteca personal de José Manuel Groth Urquinaona, y el catálogo tiene estos elementos. Cada una de las entradas, las 300 entradas que mencionaba, tiene estos elementos. En primer lugar, como ustedes van a ver, es un número de orden. La biblioteca está organizada alfabéticamente por el nombre, por el apellido del autor. Entonces tiene un número que es el número o sea, es el número que la investigación otorgó al asiento bibliográfico
Bueno, parece que tenemos alguna dificultad con el investigador, entonces vamos a tratar de recuperar la comunicación con él. Les pedimos que se mantengan en línea un momento mientras que volvemos con él en breve.
Hola, buenas tardes. Discúlpenme, no sé en qué momento se cayó. Qué pena con ustedes. Tranquilo, no te preocupes. Pablo Andrés, ¿tú me podrías decir en qué momento se cayó? ¿En qué momento de la presentación quedé? Sí, ya te confirmo. Estabas presentando el catálogo Ujú. y nos estabas indicando, recién acabas de compartir la pantalla del catálogo, si no estoy mal. Catálogo. Listo. Entonces, simplemente voy a mostrar nuevamente el catálogo. El catálogo, ya había hablado de las indicaciones previas del catálogo. Sí, estabas presentando la manera en la que habías catalogado por el ex libris y las dificultades investigativas que habías tenido, hasta donde recuerdo. Ok, disculpa. ¿Hace cuánto se perdió la conexión? ¿Puedes decirme? Yo aquí hago un balance del tiempo. Hace unos 5 minutos, quizás. 5 minutos. Ah, ya les había mostrado el catálogo en línea. El catálogo en línea. No, Iba a estaba mostrarles el catálogo. de Word, Ah, ok, estaba perfecto. de Word. Perfecto. Listo. Entonces, no sé si en este momento tengamos la conexión estable. ¿Ustedes me confirman que la tenemos estable? Listo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, llevo nuevamente el catálogo. Este es el catálogo. Este es Listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, en ese momento, este es el repositorio del que hablaba del catálogo. Eh, eh, ¿Me siguen, verdad? Discúlpeme, Pablo Andrés, ¿me escuchan? Listo, perfecto. Perfecto, listo. Entonces aquí, este repositorio es uno, como decía antes de que se cayera la conexión, es uno de los elementos de mayor interés de la investigación porque es una representación muy cercana a lo que pudo haber sido la biblioteca de José Manuel Grotto. Entonces, este catálogo, esta página, que es el repositorio, se compone de algunos elementos principales y es principalmente una pequeña biografía, una breve biografía de quién es el personaje. Nuevamente, como decía, es un personaje común del cual se sabe mucho y remite la bibliografía especializada, pero además tenemos todas sus obras compiladas aquí, las obras que Groth efectivamente compiló y que nos llevan a un link estable. Y a continuación, además de esto, tenemos la colección de libros de José Manuel Groth. Entonces voy aquí a abrir el catálogo. Perfecto. Entonces aquí están los libros por las categorías que hemos elegido y tenemos un buscador. Si el buscador, una persona busca, no sé, cualquier cosa, la autoridad de los dos poderes, uno de los libros más utilizados por Groth, aquí nos muestra, en primer lugar, la imagen del ejemplar original de José Manuel Groth que tenemos acá con su ex libris. Esta nos permite reconocerlo inmediatamente, pero además de eso tenemos todos los elementos necesarios para la identificación catalográfica de MARC 21, como mencionaba. El número de la biblioteca de José Manuel Groth, que corresponde al catálogo, la clasificación del DIWI, que nos permite utilizar, o sea, para las bibliotecas hoy en día, las menciones del autor, efectivamente, la publicación, pero además esta nota general, que es la que nos permite mostrar nuevamente los elementos probatorios del catálogo. Como les mostraba en el catálogo impreso, la parte de la verificación es fundamental para poder decir que un libro efectivamente fue poseído por José Manuel Groth. Entonces aquí, este catálogo tiene esta nota general que nos dice cuáles son los elementos que nos permiten atribuirlo, ya sea la portada del tomo, como dice acá, ya sea el, la publicación en alguna, impresión, en alguna obra impresa, o ya sea una mención dentro de la biblioteca Rivas en alguna parte del archivo. ¿Listo? Esto, además de esto, nos dice dónde se encuentra el documento y lo más maravilloso es que tenemos aquí un link que nos lleva al ejemplar digitalizado. Como sabemos, hoy en día tenemos la maravilla de los repositorios digitales, además de Google Books, que nos permite profundizar en el ejemplar, o sea, al menos una edición similar del libro de la autoridad de las dos potestades, que bueno, aquí se puede ver en este repositorio HathiTrust. Todo esto está referenciado donde se encuentra para evitar problemas de derechos de autor y los gritos, bueno, y además aquí en los productos relacionados que nos permite ver este repositorio. Esto con los 315 títulos que hemos visto. Sin embargo, también tenemos aquí un número de contacto. Como dije en algún momento, hay muchos elementos que
que otros investigadores pueden ver en situaciones distintas. Es posible que dentro de algunos años podamos descubrir que hay unos nuevos títulos de Groth con notas marginales o algunas menciones de ex dono autoris en algunas bibliotecas personales de otros intelectuales que nos permiten enriquecer este catálogo de esta biblioteca. Y nuevamente cambio mi pantalla para pasar a la presentación. Listo. Listo. ¿Me siguen? Perfecto. Listo. Entonces, ya recapitulando los elementos, los productos y perspectivas de esta investigación, ya tenemos tanto el catálogo, como decía, que está a disposición de los interesados en el ICANN, el repositorio que está a disposición de cualquier persona que esté interesada y que pueda estar en línea, y además de eso, las perspectivas. O sea, es una nueva forma de ver, como decía en un momento, estas relaciones de la historia a partir de los elementos bibliográficos. La historia de las bibliotecas en Colombia no ha sido realmente profundizada y simplemente se ha visto como un adorno de grandes figuras. Entonces, la Biblioteca de Bolívar, la Biblioteca de Santander, la Biblioteca de Nariño, pero no hemos visto cómo estos libros realmente inciden en la vida de los personajes y cuál es su incidencia real en el panorama social, cultural y político. Aquí con esta biblioteca de José Manuel Groth ya tenemos un primer intento. La idea es que esto pueda entrar en relación con otras bibliotecas de la época, de otros intelectuales, con bibliotecas nacionales, bibliotecas locales, para ver cómo esta circulación del libro nos habla de una apropiación de elementos bibliográficos, pero también nos habla del libro como elemento de poder. Esto es fundamental y con esto seguimos a las autoridades en la historia del libro, el profesor Henri Jean Martin y el profesor Lefebvre, donde vemos el libro como una fuerza en la historia, como un elemento que permite y posibilita cambios en las mentalidades históricas y también en el uso de un poder letrado. Finalmente, una de las tantas posibilidades que menciono aquí al final es las imágenes, o sea, uno de estos elementos también es muy fuerte para la historia del arte en Colombia, y es que en estos libros del artista, digamos, uno podría pensar que únicamente se tratan de manuales, pero no es así, o sea, hay una cantidad enorme de libros que tienen estampas, que tienen grabados, que posiblemente y con seguridad fueron elementos que inspiraron al pintor, pero que también fueron elementos que él utilizó en sus momentos de estudio o de educación. Como sabemos, Groth también fue profesor de pintura. Entonces, ya con esto termino y cambio ya la pantalla, termino la presentación y ya le doy la palabra a Pablo Andrés y les agradezco muchísimo por haberme escuchado y lamento la introducción en mitad de la conferencia. Listo. Bueno, muchas gracias, Javier. Fue muy interesante tu presentación y sin lugar a dudas muy sugestiva para todos nosotros. En este momento entonces abrimos el espacio del chat de nuestro Facebook Live para que los espectadores puedan realizar sus preguntas y nosotros se las transmitiremos pues a Javier. Mientras que sucede eso, yo te quería preguntar un poco sobre todo este proceso de la circulación de los libros que has mencionado un poco, pero que me gustaría que trataras de abordar un poco más en el sentido de hasta qué punto Groth es un caso, hasta qué momento, hasta qué punto Groth es un caso particular, ¿sí? Eh, o si bien Groth está articulado a todo un proceso de circulación de libros. Bueno, me pareció muy interesante el repositorio web que nos presentaste y te quería preguntar cómo está avanzando el tema en este terreno, hasta qué punto se ha ido articulando con los trabajos si hay de otros intelectuales de esta misma época, un poco para construir ese tejido del que estabas hablando al final. Listo. Bueno, gracias, Pablo Andrés, por tu pregunta. Pues tus preguntas me parecen muy pertinentes todas. Las tres son muy buenas preguntas porque esto es un trabajo en construcción y las preguntas no van a ser totalmente certeras, sino que van a ser algunos comentarios que permiten dar algunas luces a partir de pues de mi perspectiva, de mi experiencia y de lo que estoy trabajando en este momento. Tú hablas de la circulación de los libros y por qué Groth puede considerarse, bueno, cómo Groth puede considerarse un personaje particular en este momento. Sabemos que la biblioteca es una biblioteca de consideración porque la hemos comparado con
o sea, con las otras mortuorias del año. O sea, para encontrar la mortuoria de Grot, yo revisé todas las mortuorias de 1880 y tan solo hay 9 menciones a libros. Es decir, revisé más de, pongan aproximadamente las causas notariales y eran aproximadamente unos 59 o 80 mortuorias en 1880 y tan solo 9 mencionaban libros. Es decir, la circulación del libro aquí ya empieza a reducirse. La mayoría mencionaban uno, dos, tres impresos, seis, algunas bibliotecas, y solo había 2 casos particulares. El de Grot, que mencionaba, había 3 casos, de hecho. El de Grot, que mencionaba 183 títulos. El de la señora Áñez de Plata, ella difunta, viuda del médico Manuel Plata, Gómez Plata, Plata, sí. Eh, y que mencionaba 500 volúmenes, mucho más grande que la de Grotto. Y además de esto, había un vendedor de libros, pues que tenía que por la cantidad de libros y por su condición de mercancía no puede considerarse una biblioteca personal. El camino está por hacer. O sea, en este momento yo estoy realizando un trabajo con un grupo de investigación sobre la biblioteca de Manuel Ancísar, y hemos visto que es una cantidad, digamos, similar de títulos que estos grandes intelectuales tenían sus bibliotecas, que eran bibliotecas de uso, que eran bibliotecas que les permitían argumentar, que eran bibliotecas que no simplemente eran una colección o una cuestión de anticuarios, sino que eran reales herramientas y reales objetos de polémica y de uso. Elementos, digamos, de la historiografía en este momento tenemos la biblioteca de José María Vergara y Vergara, que lastimosamente yo siento que no se ha estudiado a profundidad como debería, es uno de los elementos que quisiera hacer en un futuro, y es esta gran biblioteca que Vergara y Vergara pues, vende su viuda al Estado. Creo que es el elemento, es una de las pocas bibliotecas que uno realmente puede considerar transparente, que Vergara y Vergara estaban en un momento de su vida donde estaba compilando con un espíritu muy bibliográfico y muy bibliófilo una cantidad enorme de documentos. Entonces, esta biblioteca que por lo que sé y lo que he mirado en el catálogo de ella publicado en los anales de instrucción pública de la Universidad Nacional de Colombia, esta información agradezco a la historiadora Isabel González, eh, que me la facilitó. Sabemos que tiene más o menos unos 800 volúmenes, o sea, es superior a lo que el catálogo de la Biblioteca Nacional de Colombia hoy dice. Esto merece más trabajo, pero es un camino por recorrer. O sea, la idea sería poder ver esta constelación de bibliotecas, cómo entraban en diálogo. Las otras bibliotecas que, como te decía, se han analizado son principalmente las de próceres. Si uno mira la biblioteca de Nariño, tampoco puede hablar necesariamente de una biblioteca personal porque así será el librero. Entonces eran libros para la venta. Si miramos la biblioteca de Santander, yo creo que esta sí puede ser una biblioteca un poco personal. Era una biblioteca muy grande, era una biblioteca que, según lo que enlista el profesor Ruiz, tenía cerca de 500 títulos, pero pues tampoco tenemos muchos elementos de los cuales tomarnos y comparar. Este caso de Groen creo que es un caso un poco pionero, donde podamos tener unos títulos que sabemos que efectivamente se leyeron, que efectivamente se citaron, y la idea es que esto sea sugestivo para otros investigadores que vean bibliotecas de otros intelectuales también reconocidos, digamos, no solo quedarnos, aunque sería necesario, la biblioteca del la biblioteca de Tomás Cipriano Mosquera, que es una a la cual quiero meterme pronto, pero por el tiempo no he tenido, pero poder ver estos otros intelectuales. También ver cuál es el lugar de estos personajes. O sea, Groth, como decía, es un personaje sin instrucción formal, es una persona que aprende con el libro, su relación con el libro es un poco más autodidacta, pero no tiene una biblioteca construida a partir de la academia. Es diferente pensar un personaje como en César, que estudia jurisprudencia en Cuba, que es maestro en los colegios, pensar de pronto en Tomás Cipriano Mosquera, un presidente de la nación. mm, pero por eso es que está esta plataforma, por eso es que el repositorio es una plataforma de diálogo, donde investigadores que de pronto se sientan interesados o que crean que hay algún tipo de relación con esto que yo he hecho, pues podamos dialogar y de pronto crear una constelación mucho más grande y mucho más fuerte de este lugar del libro que yo creo que lastimosamente ha llegado a convertirse en un lugar común en Colombia. O sea, si bien últimamente en los últimos años se ha renovado el interés en el libro y las bibliotecas, creo que no hemos realmente visto cómo un libro, un título, puede ser no decisivo, pero sí puede ser, como se ha mencionado muchas veces, y es algo que hablaba con la profesora Cristina Gómez Álvarez de la Universidad Autónoma de México,
como la cuestión del fermento de la historia, o sea, como el fermento de las mentalidades es una fuerza mucho más fuerte de lo que se ha pensado, no simplemente como un objeto de lujo. Eso por lo que dices. Y hasta el momento no he recibido ningún comentario de nadie en la página. Me gustaría bueno, que se pudiera lograr algo un poco más dialogado. No sé si Bueno, con eso contesto lo que dices, lo que sí, quería saber. quería preguntar también qué procesos de, o sea, qué has hecho en cuanto a la difusión de esta herramienta que, insisto, me parece muy valiosa, este repositorio virtual que nos presentaste. No sé cómo has trabajado eso para, pues, para darlo a conocer. Y te voy adelantando algunas de las preguntas que nos han hecho. Bueno, Alejandro Villa te pregunta qué es un libro de devoción. Alejandra, te voy a leer textualmente lo que te pregunta. Javier, muchas gracias. La socialización de la investigación. Quiero preguntar acerca de los libros sobre la formación artística de Groth. ¿Encontraste el título Introducción al conocimiento de las bellas artes o Diccionario Manual de Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, etcétera, con la descripción de sus más principales asuntos del sacerdote español Francisco Martínez? ¿Consideras que este texto fue importante en su formación autodidacta? Listo, entonces, si quieres contesto estas tres. En primer lugar, la difusión de la herramienta ha sido casi nula, por no decir nula. Ese es el primer momento en que se lanza. De hecho, este es casi la inauguración de esta plataforma. A partir de, pues bueno, de esta conferencia, porque hay que recordar que esta plataforma se construye gracias al apoyo del ICANN. Entonces, este es el momento apropiado para lanzarla, es el momento apropiado para que otros investigadores que la vean puedan entenderla. Es posible que no, no sé, no tengo mucha experiencia en eso, hemos pensado de pronto en hablar con la difusión de la Universidad Nacional de Colombia, de pronto con el ICANN mismo para mirar otros espacios, de pronto presentar la plataforma, cambiar el lugar en el que está montada para que haga parte de algo institucional, pero por el momento no, es un elemento que está en construcción, la idea es que se pueda enriquecer con el tiempo y nada, eso por esa parte. La segunda pregunta sobre el libro de devoción, digamos, en las categorías que yo he utilizado para entender la biblioteca de José Manuel Groth han sido tomadas de los bibliotecólogos, bueno, no bibliotecólogos, digamos, bibliófilos y bibliotecarios del siglo XIX. Fueron categorías que tomé de la organización y del informe que hizo José María Quijano Otero al gobierno en 1868 sobre cuáles eran las materias que se estaban utilizando. Y entre los libros de devoción se consideraban principalmente libros de oración, libros de oficios de muertos, libros de pronto como moralizantes, como podríamos decir, como catecismos, libros de sermones, eh, entre otros, o sea, libros de imágenes, libros de explicaciones de las vidas. Claro, estos son diferentes variedades, claro, esto hoy en día, el DIWI y la Organización Internacional tiene dividido catecismos, sermones, libros de devoción, pero en el momento los libros de devoción se consideran principalmente esos libros que no necesariamente son de expositores, de padres expositores, que tampoco son libros de las Sagradas Escrituras, ni de Biblias, vidas de santos, sino libros como para leer un momento un poco de solaz, como que las personas, que fueran libros moralizantes. Eso se entiende. Groth tenía algunos, no son muchos, pero tenía algunos, y ya, eso puedo decir por ese lado. Para Alejandra, te cuento que no, ni la introducción ni el Museo de Martínez. Groth tenía tres libros principales. El primero, el de la pintura de Rejón de Silva, marcado con su ex libris. El segundo, el Museo Pictórico de Palomino, que tenía los tres tomos en dos volúmenes, que lo utilizó y lo mencionó. También tenía, como mencionaba, el libro de Mengs y el libro de Da Vinci, el libro de la pintura de Da Vinci, que está compilado también con una parte de Alberti, de la pintura de Alberti. Además de esto, hay otro libro de pintura que encontré por una carta que estaba en el interior, se pudo identificar por una carta dirigida a Groth, y este libro es el libro de la Serre de los pintores, o sea, los pintores de la historia. Eso está en el catálogo, ahí está puesto. Son los libros de pintura. También hay un pequeño manual de Tavera sobre el diseño lineal
y un libro que era muy importante en la época, lo fue para Grody, lo he encontrado en otras bibliotecas, como la biblioteca de los Cuervo, también estaba en la biblioteca de Ángel Cuervo y también estaba en la biblioteca de Manuel María Madiedo, y es el libro de Museo de Pintura y Escultura, que este impreso por Verdaguer, por la imprenta Verdaguer, y que, pues, que compila una cantidad, más de 1000 imágenes de pintores, que tiene cerca de 16 tomos, según recuerdo, y de los cuales hoy se conservan en la biblioteca Río Sacón tan solo 8. Esos son los principales manuales como de pintura y escultura que además él mencionó. Si uno mira además su única obra sobre historia del arte, fue la noticia biográfica de Gregorio Vázquez, no solo menciona este Museo de Pintura y Escultura, sino que también menciona el libro de Fernández Piedradita para hablar de los pintores nacionales. Entonces también como que los libros del pintor también tienen como hay unos puntos un poco difusos, y como mencionaba, las numerosas estampas que se encuentran en los libros de historia, de arte, de literatura, que con seguridad funcionaron para el artista. Bueno, te va a leer Fabián Camilo Bautista Costa, te escribe que muchas gracias, que es muy interesante el tema expuesto y pues que gracias por la presentación. Igualmente también Juan Pablo Arango te extiende sus felicitaciones y también te agradece por la presentación. Por ahora no tenemos más preguntas. Mm, Mientras que pues terminamos de recibir las últimas preguntas, les recordamos que pueden estar conectados con nosotros vía Facebook Live para las próximas presentaciones de este ciclo que vamos a realizar. Mm, Nosotros realizamos toda la información de este evento y de los siguientes en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram como @ican, Instagram, perdón, en Facebook como @ican, en Twitter como @elican. Allá estamos publicando constantemente toda la información referente. Estoy revisando si hay alguna otra pregunta. Viviana Díaz Chavarro te pregunta, hola, quisiera saber cuánto tiempo te tomó esta investigación y en qué estado encontraste la biblioteca. Saludos desde Armenia y Leticia. Listo, entonces respondo a Viviana. Sí, digamos, a veces cuando uno hace una presentación así en una hora o menos, parece que todo hubiera sido un poquito fácil, un poquito rápido, y la pregunta de Viviana es muy pertinente porque la investigación en general, digamos, cuando yo presenté el proyecto Alicán, ya había una gran parte adelantada, o sea, una gran parte de identificación, que si bien la puntada final fue el último semestre del año pasado, digamos, en la construcción del catálogo, llevaba ya 2 años yendo a la biblioteca, depurando de este fondo de fondos que mencionaba. Entonces, como decía, habían muchos volúmenes de los cuales pues tocó hacerlo a mano, mirar los elementos, después la lectura de la bibliografía y después el archivo. Fue una labor dispendiosa, claramente no puedo decir que fue de tiempo completo todos los días, no, hablamos de 2 veces a la semana, a veces una vez a la semana, pero si tomamos como meses y años, duró aproximadamente 3 años, con el último semestre siendo intensivos ya en la producción y construcción del catálogo. También debo decir que la página web y el repositorio no lo construí yo, contraté un ingeniero especializado pues, en construcción de diseños de páginas web y de creación de imágenes para esto, donde claramente lo que yo hacía era simplemente pasarle la información ya en el formato del MARC 21. Eso puedo decir. Igual, como decía, esto es una gran cantidad de información. Los otros fondos que estaban dentro de la biblioteca Rivas Saconi no pude depurarlos, es decir, me habría tomado mucho más tiempo si me hubiera metido con el fondo de Madardo Rivas o inclusive de José María Rivas Grot, que son mucho más grandes, y tampoco puedo decir que esto está totalmente agotado. Lo que sí podemos decir es que al menos ya existe un fondo llamado José Manuel Grot que se puede consultar con números y con signaturas establecidas tanto por los
anteriores catalogadores de la biblioteca. También tengo que agradecer al señor Jaime Restrepo Zapata, quien estaba catalogando toda la biblioteca cuando yo llegué y que con muchísima gentileza me permitió acercarme a los libros, también entramos en diálogo, le agradezco muchísimo su acompañamiento. Y también hubo otras inventarizaciones previas, pero eso es lo que podemos decir. Tenemos este fondo y la idea es ponerlo en diálogo y sacarle fruto de ahora en adelante. Vale. Alejandra te pregunta, ¿cuál es tu percepción sobre los procesos de formación formal y autodidacta dado tu estudio en la vida de Groth? Listo, perfecto. Sí, sí, ese es un tema bueno, que también es no digamos de polémica, pero que tampoco no puede dar totalmente algo sentado, y es, llamamos a educación formal a una educación impartida por un instituto oficial o reconocido oficialmente. Groth no asistió a ninguno de ellos. O sea, sus preceptores fueron privados. Esto no quiere decir que no haya tenido instrucción. Entonces aquí ya entra un poquito el diálogo, qué tan autodidacta fue. Sabemos quiénes fueron sus preceptores. Entonces, su papá, como decía, maestros de pintura de la expedición botánica, Figueroa, como decía también, mm, su tío, después su suegro, y después los únicos que serían formales serían Julián Torres y José María Triana, pero fueron maestros de pintura. Entonces aquí vemos bueno, que José Manuel Groth no asistió a un colegio, tampoco asistió a una universidad, y también vale la pena recordar que pues, durante todo el siglo XIX, especialmente desde la posesión del arzobispo Mosquera, hubo un tire y afloje para la construcción, pues no la construcción, el establecimiento de un seminario, una escuela seminaria para formar los clérigos aquí en Bogotá. Entonces, lo que podemos decir es que él no asistió a ninguno de estos elementos, tampoco asistió a una facultad de Derecho para saber derecho canónico, derecho, ni tampoco derecho civil. Entonces, aquí por eso es que caracterizamos a Groth como un autodidacta, o sea, nuevamente haciendo estos paréntesis de sus preceptores privados. En cuanto a la pintura, como decía, la mayoría de su formación fue de este modo, mm, pero los libros se convirtieron en escuela. Es decir, el interés del pintor, el interés del polemista se encuentra en libros que fueron prolíficamente marcados, inclusive en la misma declaración que hizo Groth, como les mencionaba, en 1842, cuando él dice, mis maestros ahora son Mengs, Da Vinci, entre otros. Entonces, aquí es donde ya se ve este carácter autodidacta mucho más fuerte. Es diferente, nuevamente menciono un caso como Ancísar, que estudió, como un caso como Vergara, como Ezequiel Uricochea, que fueron personas que estudiaron, que salieron del país. Groth solo salió una vez del país a Jamaica y salió con su tío, acompañando por recursos familiares y aprendió un poco de pintura. Pero aquí la biblioteca se vuelve no solo un lugar de aprendizaje, sino una ventana al mundo. Es una ventana que conecta a una persona aquí en el altiplano con lo que estaba pasando en París, en Estados Unidos, en el Caribe, en las otras regiones. Es una puerta al mundo. Entonces aquí la formación autodidacta tiene mucho más valor. No sé si con esto contesto, igual como decía, esto es un punto que está abierto, o sea, las personas de historia de la educación podrán decir un poco más, pero para hacer algo tangencial, nuevamente digo, Groth no asistió a un colegio o universidad y a partir de eso podemos decir que fue principalmente autodidacta. Bien, gracias, Javier. Alejandro Villa te hace dos preguntas. ¿Cuántas bibliotecas así deben existir en el país y cuántas se mantienen por privados? Si sabes eso. Y si las bibliotecas solían ir acompañadas de algún grupo de tertulia. Bueno, Alejandro hace preguntas muy interesantes porque, claro, o sea, lo más probable es que Groth no fuera un caso único en su clase. Como he mencionado, tenemos los casos de Vergara y Vergara, tenemos los casos también de Madiedo, tenemos también el caso de Arias de Ugarte, o sea, la historiografía de Santander, de Simón Bolívar, o sea, la historiografía, cuando ha querido mirar los libros, los ha encontrado. Entonces, y eso mismo lo menciona el profesor Renan Silva en su libro Los Ilustrados en la Nueva Granada, y tenemos muchas bibliotecas. O sea, el libro está presente, ya sea en un espacio reducido o en un espacio más amplio, pero está presente. Entonces, es posible que haya muchas bibliotecas de este tipo.
El segundo, o sea, esto es bien importante. Eso por un lado, es posible que haya muchas bibliotecas. La Biblioteca Nacional de Colombia tiene algunas de esas bibliotecas. No podemos decir que sean todas bibliotecas personales. La Biblioteca Nacional de Colombia recibe donaciones de bibliotecas o ventas. Sabemos que entre esas está la biblioteca de Miguel Antonio Caro, que es, pues, es una maravilla, fue una donación. Tenemos la Biblioteca Arciniegas, tenemos inclusive el Fondo Pineda, tenemos la Biblioteca Manuel Socorro Rodríguez. O sea, hay muchos casos, pero sin lugar a dudas lo que dice Alejandro es totalmente cierto. La mayoría, yo puedo decir lo que la mayoría de estas bibliotecas se conservan por la tradición familiar. O sea, tengo noticia de la biblioteca de Miguel Triana, que escribió sobre los muiscas, que está en posesión familiar. Como esta biblioteca, donde está la biblioteca de Grot, están otras bibliotecas como Medardo Rivas, repito, Ricardo Rivas. Esta misma biblioteca tiene los elementos del presbítero Chávez, José Antonio Chávez, y seguramente así tenemos muchas otras de intelectuales que los familiares, de hecho, hace muy poco, la última descendiente de Manuel Ancísar, la señora Isabel Ancísar, donó a la Biblioteca Nacional los archivos de su antepasado. Es posible que los libros sigan en su posesión, no, eso todavía no lo sabemos, pero hay una gran posibilidad de que estas bibliotecas se conserven ya sea más o menos organizadas por sus antiguos propietarios. Digamos, tocaría, también eso es importante de esta investigación, ¿no? O sea, hay un elemento que a veces no es demasiado fuerte, que es demasiado fuerte decirlo y que también es bueno decirlo con mesura también. La biblioteca de Grot pasó pasó de mano en mano durante más de un siglo y es posible que gran parte de sus elementos se hayan perdido. La pérdida se produjo, pues, por un lado, porque pasó de mano en mano, es evidente. Segundo, porque es posible que el mismo propietario se haya desprendido de los libros, los haya vendido, los haya cambiado, los haya regalado, que se hayan extraviado, pero también porque no tenemos un catálogo o un inventario de lo que había. Digamos, este catálogo que tenemos acá es como un punto de partida. Sería deseable que todas las bibliotecas de intelectuales, o no solo intelectuales, sino de algunas compañías, también de colegios, tuvieran algún tipo de inventario de este tipo para poder hacer una trazabilidad de este patrimonio bibliográfico colombiano, diríamos también, pero también un poco de la historia intelectual latinoamericana. O sea, yo estoy seguro, esto es algo que he estudiado un poco, y es la cuestión de los canjes hacia los años 60 y 70 se fortalecen muchísimo, la cuestión de las bibliotecas americanas, los canjes con México, con Argentina, con Perú. Esto también nos habla de un panorama continental que en esta investigación no está agotado, no está mencionado, pero que sin lugar a dudas, cuando tengamos más herramientas para eso, más investigadores como yo que hagan otras cosas distintas, podremos tener un diálogo distinto. Entonces, eso puedo decir. Gracias. Ángela Lili te pregunta, bueno, hola Javier, ¿sabes dónde reposan las pinturas de Grot? Y muchas gracias por tu presentación, me encantó. Bueno, gracias a Ángela y a todos los que han dado sus parabienes. Muchas gracias. Eh, el Museo Nacional de Colombia tiene una serie de acuarelas que han sido atribuidas a Grot en el último tiempo. Unas acuarelas firmadas por Auguste Lemoine, que se sabe por una firma que hay, porque la autoridad en el tema, que es la profesora Beatriz González, la maestra Beatriz González Aranda, las ha atribuido a Grot. Hay una parte que está allá. Una segunda atribución de pinturas de las cuales sabemos que en mayor o menor medida hubo pincel o lápiz de Grot, están en Londres, en la Real Sociedad Geográfica de Londres, donde están bajo el nombre de Joseph Brown, donde hay una firma también de José Manuel Grot, y allá hay unas pinturas de Grot. Y el Museo Nacional de Colombia también conserva otras pinturas al óleo, así como el Banco de la República, conserva pinturas y miniaturas. La Biblioteca Rivas Sacconi hoy en día tiene elementos que hacen parte de sus haberes familiares, entre también algunos óleos, también tiene miniaturas, pinturas al lápiz, entre otros. Esto por mencionar únicamente los repositorios que están totalmente identificados. Hay una tesis de la profesora Beatriz González Aranda nuevamente, que dice que en Chile se encuentra una nueva serie de pinturas por Grot, digamos, bajo el título, bajo la firma de Alphonse Guiast. Están en la Universidad Católica Andrés Bello, eh, en la Universidad Católica, creo, en el Fondo Andrés Bello, en la parte iconográfica. Son también unas acuarelas nuevas que, digamos, tienen gran paridad y gran cercanía con las que están en Londres,
bajo la firma de Joseph Brown, pero digamos, aún no hay un punto final sobre eso, si pertenecen o no a Groth. Hay una gran posibilidad de que lo sean, pero eso aún un camino por desarrollar. Pero Groth fue un personaje reconocido en su tiempo como pintor. Entonces, de eso hay evidencia que vendía pinturas. Entonces, es posible que haya además otras pinturas en Bogotá por diferentes propietarios privados. Además de eso, yo he visto una pintura que Groth hizo del arzobispo Manuel José Mosquera, que se encuentra en la Catedral pues, de Bogotá. Entonces, es posible que haya muchas pinturas dispersas en Bogotá. Gabriel Giraldo Jaramillo, cuando hizo su libro en 1957, mencionó algunos títulos de obras y su ubicación, pero estamos hablando hace más de 60 años, entonces también hay que de pronto mirar si uno quisiera hacer la trazabilidad, de pronto hablar con los actuales descendientes, con las familias, si tienen noción de dónde se encuentran esas pinturas o si aún las poseen. Eso es lo que podría decir sobre las pinturas de Grato. Bueno, muchas gracias, Javier. Sin lugar a dudas es una presentación muy interesante y te agradecemos mucho. Fue un espacio de diálogo que ha resultado muy productivo. Agradecemos también a los espectadores que estuvieron conectados con nosotros en este Facebook Live. De nuevo les recuerdo que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook @ican, en Instagram @instaican, en Twitter @elican o en nuestra página web www.ican.gov.co, en donde publicamos toda la información sobre nuestros próximos eventos. El próximo viernes, mañana, mañana estaremos con el investigador Johann Sebastián Torres Guisa en su conferencia titulada Abastecimiento, distribución y venta de tabaco en rama en la costa atlántica neogranadina, las administraciones principales y las reales fábricas de cigarros de Cartagena y de Panamá entre 1778 y 1810 a las 5 de la tarde. Entonces, los esperamos mañana para que puedan participar con nosotros en esta transmisión. Les recordamos también que estos eventos pueden ser consultados en cualquier momento en nuestro canal de YouTube ICANCO, donde colgamos los videos que ustedes pueden consultar en diferido en cualquier momento. Entonces, con esto nos despedimos y los esperamos a todos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias a ustedes y de nuevo muchas gracias a Javier por su presentación. Listo, muchas gracias Pablo Andrés, muchas gracias a todos y nada, espero que la presentación y la explicación sea incitativa para otros investigadores y me excuso nuevamente por el pequeño interludio que hubo en la mitad. Muchas gracias a ustedes, Alican, nuevamente. Muchísimas gracias por el programa de estímulos, es algo muy valioso para los investigadores jóvenes y también con trayectoria. Gracias.